Esta es probablemente la primera reseña en español que vayas a ver de La voluntad de muchos. ¿Quieres saber por qué se ha vuelto tan popular y si creo que va a ser el exitazo en español que fue en inglés? Amigos, romanos, compañeros, préstenme sus oídos. Bienvenidos a Esto No Es un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy te traigo la reseña de este libro que en inglés se llama The Will of the Many, pero que está a punto de ser publicado por editorial Hydra en español como La voluntad de muchos. Esta es una novela de fantasía, en teoría adulta, aunque en realidad tiene muchos aspectos de novela de fantasía juvenil, pero se considera novela de fantasía adulta del escritor australiano James Islington. De James Islington, si eres seguidor del canal, sabes que hicimos la reseña de la trilogía Licanius o saga Licanius, la cual extrañamente está disponible en español, pero solo en formato audiolibro de Audible. Entonces, su accesibilidad es mucho menor de la que va a ser este libro una vez que esté traducido por Hydra. Hydra va a sacar el libro, la última fecha que revisé, el 26 de mayo, y como he visto más o menos que ha sido el alcance de esta editorial, que publica más que nada fantasía juvenil, pero que también ha publicado los libros de Kwang, y los libros de Kwang de la Guerra de Amapola y similares han tenido muchísimo éxito. Yo creo que este libro probablemente va a dar bastante de qué hablar. Pero bueno, en esta reseña te voy a contar de qué trata, cuáles son las características principales de James Islington, por qué creo que es tan exitoso, cuál es mi opinión del libro y cómo creo que va a pegar. ¿De qué trata La voluntad de muchos? La voluntad de muchos es una novela de fantasía épica, como les decía, en teoría adulta, vendida como adulta, que trata sobre Vis Tellimus, un muchacho que vive en un mundo de fantasía basado en el Imperio Romano. Aquí hay un sistema de magia que se llama The Will o la voluntad, el cual lo que tiene es que funciona como una pirámide. Una persona en la parte baja de la pirámide, un octavi, y de arriba un septimi, un sexti, un quinti, etc., tiene una especie como de fuerza vital que se llama la voluntad, y lo que él hace es que le otorga a sus superiores sociales una especie de favor de una parte de esta energía vital, de esta voluntad, y lo hace más fuerte y los convierte en una especie como de superhéroes de a medida que uno va subiendo en la pirámide. Viz no es ninguno de ellos. Viz tiene un pasado. Él vive cuidando una especie de prisión y él también vive en un orfanato donde es maltratado bastante, pero él tiene un secreto porque él no es la persona que dice ser. A partir de su adopción por un Quintus, es decir, una persona más o menos a la mitad de la pirámide, la cual le encarga que infiltre una especie de escuela mágica para saber lo que le pasó a su hermano, va a empezar una historia verdaderamente llena de acción. De eso se trata La voluntad de muchos. ¿Cuáles son las características específicas de James Islington como escritor? Miren, James Islington tiene una de las historias que yo considero más admirables como escritor de fantasía, ya que el primer libro de la saga Licanius, que se llama La sombra de lo perdido, fue autopublicado y es un libro de 180,000 palabras más o menos, un libro bastante largo que ninguna editorial le iba a aceptar a un escritor novel. La publicó, fue el éxito suficiente para que lo tomara una editorial, fue Harper Voyager, me parece, sí, en su natal Australia, y de ahí el resto es historia. Ahora, la saga Licanius es popular entre los miembros de booktubes science fiction and fantasy similares, pero no es tan avasalladoramente popular como esta saga que se llama La Jerarquía, y este es su primer volumen, que parece uno de los libros que por lo menos en fantasía ha pegado mucho en TikTok. Entonces, James Islington es muy particular como escritor. La saga Licanius lo que tiene es que es una especie como reducida de la rueda del tiempo, con tres perspectivas en la cual al autor le encanta jugar con la trama y, como platicamos, le encanta jugar con bucles de tiempo. Yo lo veo como una especie de Blake Crouch de fantasía a este autor. Y la verdad, aquí parece que va un poquillo por ahí. Es decir, mucha gente se rasca la cabeza y dice, ¿qué pasó en el final? Es un final increíble, espectacular, con un giro. Si uno ha leído la saga Licanius, sabrá que es muy parecido lo que tiene Islington por acá. Ahora, la saga Licanius lo que tenía era que tenía un sistema de magia que el can complicado, había partes que eran mucho más confusas que malas, por lo menos en mi criterio. Y aún así me generó suficiente emoción para leerlo casi de corrido. Este va a ser muy parecido. Lo que no tiene muy bueno James Islington es que no es muy bueno caracterizando. La saga Licanius en particular lo que tenía era tres personajes principales de punto de vista, Kaeden, Davian y Asha.
de los cuales ni Davian ni Asha eran buenos personajes, eran extraordinariamente meh. Kaiden era el único personaje interesante por su rol en la trama y los secundarios completamente eran una ausencia. Acá mejora en un cierto sentido y les voy a decir por qué. Ahora, Beast, el personaje principal, es un Gary Stu. Es decir, un Gary Stu, un personaje de que nos gusta burlarnos a veces en ciencia ficción y fantasía. Un personaje que es un hombre de acción, que es fuerte, es guapo, todo el mundo lo admira, todo el mundo lo quiere, casi no se equivoca, tiene un sentido moral perfecto. Una especie como de lo que a veces llegan a acusar a nuestro querido Quoth. Y sí, sobre todo porque tiene 17 años y es como ese típico personaje de 17 años que se expresa, piensa como adulto y que uno no se la cree. Además, tiene una característica de que es de esos personajes también que lo hieren y sigue como el conejito, sigue y sigue y sigue, entonces eso no es muy... Pero bueno. Pero Islington hace algo muy interesante con él, que es en cierta parte del libro, que no les voy a decir cuál es, se decide a mostrar a este personaje con una vulnerabilidad, que la verdad a mí me fascinó, y que vale mucho la pena, y eso digo, creo que ha crecido. La gente dice de Illicanius a la jerarquía, Islington ha crecido montones. Yo creo que ha crecido, no montones, pero ha crecido. Y lo que hace con este personaje a cierto punto del libro vale mucho la pena. Ahora, otra razón por la cual creo que esta saga ha triunfado mucho más que la saga Licanius es que yo creo que Islington se puso una barra un poquito más baja técnicamente de escritura. La saga Licanius está escrita con un punto de vista en tercera persona, con tres personajes, punto de vista equiciente, narrador equiciente, que no tenían mucho, como les decía, mucho por ellos, no tenían muchos argumentos a su favor. Y esta es un solo punto de vista en primera persona y en presente, es decir, lo más fácil que puede escoger un escritor para tratar de enganchar al público. Entonces, en realidad yo creo que ahí se puso la barra muchísimo más baja desde ese punto, y además es una historia sobre una escuela mágica. Uno sabe que las novelas escolares, mágicas o no, pegan muchísimo en cierto demográfico lector, y en realidad acá Islington también demostró tener muchísimo colmillo. Obviamente yo entrecerré los ojos y dije, esto es muy obvio, pero aún así el resultado es bastante interesante, el final es increíble, el final tiene ciertos elementos como el clímax del libro, tiene como ciertos elementos de los Juegos del Hambre, si les gusta ese tipo, del Torneo de los Tres Magos. Y les va a gustar, sobre todo porque creo que me gustaría sentarme con él, porque me parece buen desarrollador de juegos de mesa. Yo creo significativamente que esta novela va a pegar en español como pegó en inglés, y el 25 de noviembre va a salir la segunda parte que se llama La Fuerza de los Pocos, The Strength of the Few. Y la verdad, ya tengo que leer a finales de año porque de verdad, igual que la saga Licanius, me verdaderamente picó y me hizo querer seguir leyendo el resto de esta historia. Cuéntame si ya leíste La Voluntad de Muchos, si esperas ansiosamente su publicación en español y qué te pareció la novela hasta el momento. También si leíste o no leíste la saga Licanius, qué es lo que te pareció. Y pues estamos viendo. Cuando salga en mayo, seguiremos platicando. No se te olvide comentar, suscribirte, darme la manita arriba y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias.